Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, mujercita, qué bueno que estás aquí, qué bueno que el día de hoy pues podemos conectarnos a través de este medio y podemos escuchar una palabra de parte de Dios, una palabra hablada a nuestro corazón, a nuestros pensamientos, y pues gloria a Dios por tu vida, gracias por conectarte y estar aquí. Y bueno, el día de hoy yo quiero hablarte acerca de nuestros hijos, de tus hijos. Yo sé que este tema acerca de los hijos es un tema que nunca va a pasar de moda, es un tema que siempre nos va a importar a nosotras como hijas de Dios, viendo todo lo que está sucediendo alrededor de nuestra sociedad. Pues es algo que no podemos dejar a un lado, no podemos dar por un hecho pues que nuestros hijos tienen una relación con Dios, no podemos dar por un hecho de que ellos ya son salvos, etcétera. Entonces, con respecto a nuestros hijos, tenemos una gran responsabilidad de parte de Dios. Y en el Salmo 27, en la versión de Dios habla hoy, dice ahí en su palabra que nuestros hijos son una deliciosa bendición, deliciosa bendición. Entonces, si realmente para nosotros nuestros hijos son una deliciosa bendición, no podemos pasar por alto todas las responsabilidades que Dios pone en nuestras manos cuando nos da una de estas deliciosas bendiciones como lo son nuestros hijos. Y bueno, hay varias cosas que son importantes para el Señor, y yo solamente quiero nombrarte tres. Y la primera de ellas es el que nosotras podamos aprovechar cada oportunidad que tengamos para mostrarles a nuestros hijos la necesidad que ellos tienen de Cristo. Lo que nosotras, mujercitas, hagamos para el Señor no va a alcanzar para ellos. Es decir, todo lo que tú hagas, tu relación con el Señor, tu servicio, tu amor a Cristo, no es para que ellos sean salvos también. Ellos necesitan conocer a Jesús, ellos necesitan conocer a su Salvador. Entonces es algo muy importante que nosotras, cada momento que podamos y haya esa oportunidad, hacerles saber esto, que ellos necesitan tener una relación personal con Dios, una relación donde ellos puedan abrir su corazón, una relación donde Dios les va a estar hablando de una manera constante. Y fíjate que sí es muy importante, muy importante que nuestros hijos aprendan la palabra de Dios, memoricen la palabra de Dios. Yo creo que esto es algo que hemos estado viendo de una manera constante cuando nosotras hablamos de nuestros hijos, y sí es muy importante poner atención y saber si nuestros hijos están orando. Gracias a Dios, ¿verdad? Porque tenemos el día de hoy muchas herramientas con respecto a todo esto. Hay herramientas que el Señor ha puesto en su iglesia. En esta iglesia en particular hay oración para niños. Los niños tienen un mensaje preparado especialmente para ellos. Lo mismo los jóvenes tienen mensajes preparados especialmente para ellos y tiempos de oración. Pero es muy importante también el saber que tú como mamá eres parte esencial en todo esto, parte esencial en que ellos realmente puedan buscar esa presencia del Señor. Nosotras tenemos que estar al pendiente de que nuestros hijos realmente estén creyendo en Dios, no solamente que hagan todas estas cosas como memorizar la palabra o el orar así sin sentido, sino que nosotras tenemos que estar alertas, que realmente ellos estén creyendo que hay un Dios vivo. Entonces, una de las cosas que nosotros no podemos olvidar es que ellos siempre van a estar pues haciendo las cosas que ven de nosotros. Y algo muy importante, un testimonio, la forma en la que tú puedes hablar no solamente con las palabras sino en sus corazones, es la forma en cómo tú te comportas con ellos. Miren, muchas veces
pues atareadas con todas las cosas que nosotras tenemos que hacer en casa, pues muchas veces no les damos un tiempo específico a cada uno de nuestros hijos, y esto es algo muy importante. Ellos necesitan tener una relación primeramente con nosotros como padres, para que ellos finalmente no se les haga complicado tener una relación con Dios. Así que pues dedica tiempo a cada uno de tus hijos. Es importante que tú te tomes unos minutos con ellos, que puedas simplemente estar ahí, simplemente pues escucharlos. Escuchar lo que ellos tienen que decirte, la forma en cómo te van a abrir su corazón, yo creo que te va a sorprender mucho. Entonces, sin decir nada, simplemente acércate, siéntate a su lado y escucha todo lo que ellos tienen que decirte. Pon mucha atención en la forma en que ellos te van a hablar, y eso va a hablar muchísimo de cómo ellos están teniendo una relación con Dios. Así es que, bueno, no podemos dejar pasar por alto esto, y finalmente es importante que tú puedas a lo mejor en los tiempos en los que ellos ya van a descansar, a dormir, acércate, mujer, bendícelos. Aún a lo mejor ellos ya dormidos, bendice sus cuerpos, bendice su mente, sus corazones, clama a Dios por ellos, para que finalmente ellos puedan ser tocados por el Espíritu Santo de Dios, para que finalmente ellos puedan tener realmente una relación personal con Dios. Todas estas cosas que nosotros hacemos son muy importantes, pero finalmente quien va a tocar sus corazones y quien se va a encargar de atraerlos hacia Él, pues es Dios. Pero es importante que nosotros les demos todas las herramientas posibles. Y bueno, como punto número 2 es enseñarles con el ejemplo. Y yo creo que esto es algo muy sabido por nosotras. Hay un escritor que tiene un libro llamado No me hagas contar hasta 3, y este escritor habla en este libro de lo importante que son las palabras, pero aún mucho más importante de lo que son nuestras pisadas. O sea, este escritor dice que nuestras palabras suenan mucho, pero todavía mucho más nuestras pisadas. Entonces, en este mismo libro, este escritor pone por ahí un testimonio de un granjero que todas las mañanas tiene como hábito el levantarse e ir al granero, porque ahí tenía una botella de whisky y tenía como costumbre ir y aventarse su vasito de whisky todas las mañanas sin que faltara una de ellas. Entonces, cierto día este granjero va caminando y de repente escucha pasos detrás de él, y cuando él voltea, pues se da cuenta que su pequeño hijo va detrás de él. Y esto impactó mucho el corazón de este granjero, porque al preguntarle: hijo, ¿a dónde vas? El niño le dice: papá, estoy siguiendo tus pisadas, ¿no? Porque el niño literalmente iba siguiendo las pisadas de papá. Entonces, este granjero se da cuenta que en cuanto él entrara al granero, si es que no se hubiese dado cuenta, pues hubiera visto este hábito que tenía papá de tomarse una copa de whisky, ¿no? Entonces, pues que enseguida, así como estaba siguiendo sus pasos, pues el niño lo iba a hacer. Entonces, son cosas muy importantes, mujer, de verdad. O sea, todo lo que nosotras hagamos es mucho más importante para nuestros hijos que todas las palabras que nosotros podemos decirles. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado en cómo nosotros estamos llevando nuestra vida en Cristo. La forma en cómo ellos se acerquen a Dios es la forma en cómo van a ver que nosotras nos acercamos al Señor. La forma en cómo tú sirvas en esta casa, como tú presentes tu servicio, si lo haces con quejas, si lo haces molesta, pues muy enojada, inconforme, o sea, es algo que ellos van a aprender. Ellos
cada día nos están observando, todo lo que nosotros hacemos, ellos lo observan y ellos lo toman muy en cuenta, y esas son las cosas que definitivamente se están guardando en el corazón de ellos. Entonces es sumamente importante que nosotras, en la manera de conducirnos en nuestra vida en Cristo, realmente sea de una manera honesta, de una manera íntegra. Hay algo que yo siempre les digo a las mujeres, ¿no? Que nuestros primeros discípulos son nuestros hijos. Muchas veces queremos, pues anhelamos, ¿verdad? Y eso no está mal, tener discípulas, ¿no? Que a quienes poder enseñarles. Pero primeramente es muy importante que nosotras sepamos que nuestros hijos son nuestros primeros discípulos. Entonces, en la misma forma en que nosotras nos conduzcamos en nuestra vida en Cristo, es la misma forma en la que finalmente ellos se van a conducir en su vida en Cristo. Y la tercera cosa, que también es algo muy importante, es el bendecirlos. Cuando nosotros bendecimos, estamos hablando que es una expresión benigna acerca de una persona. Es bien decir de alguien, es el deseo de que todo lo bueno le alcance. Entonces, ¿cuántas de nosotras no anhelamos eso? ¿Cuántas de nosotras no anhelamos que nuestros hijos, que a nuestros hijos les vaya bien? ¿Cuántas de nosotros no tenemos ese anhelo en nuestro corazón de que Dios de una manera constante, todos los días les esté bendiciendo? Yo creo que en eso todas estamos completamente de acuerdo, pero fíjate que muchas veces dejamos de hacerlo. Muchas veces damos por hecho, esta es de las cosas que a veces damos ya por un hecho que así es, y nuestra tarea, nuestra responsabilidad pues es hacerlo de una manera constante, estarlos bendiciendo. Y fíjate que yo leía un artículo donde venían algunos, decía ahí en el artículo, ¿no? Pequeños consejos para formar a un delincuente, y me pareció muy interesante todo lo que decía, y te lo voy a leer. Que dice: da a un hijo todo lo que te pide, y así crecerá convencido de que todo el mundo le pertenece. Y fíjate que muchas veces nosotras, nuestro anhelo es que Dios les bendiga, pero siempre nos vamos a lo material. Siempre pensamos que las cosas materiales son aquellas que pues les van a proporcionar paz, les van a proporcionar felicidad, y dejamos a un lado muchas cosas. Entonces dice: da a tu hijo todo lo que te pida, y así crecerá convencido de que todo el mundo le pertenece. No le des ninguna educación espiritual. ¿Por qué? Porque esto es importante que no lo hagamos, porque cuando ellos alcancen la mayoría de edad, muchas veces pensamos que ellos elijan, que ellos sean los que decidan a dónde van a estar, qué es lo que van a seguir, y eso es un error que cometemos de una manera constante nosotras como mamás. A veces decimos: no, pues ya lo dejo y pues ya Dios dirá. Allá ellos cuando crezcan, ellos sabrán hacia dónde ir, y pues no, o sea, es nuestra responsabilidad que desde pequeños, de una manera constante, nosotros estemos pues inculcándoles lo que es el evangelio de Cristo. Y dice: cuando llegue a decir una grosería, ríete, esto le animará a hacer más cosas graciosas. Recoge todo lo que él deja tirado: libros, zapatos, ropa, juguetes, hazle todo, así se acostumbrará a cargar la responsabilidad sobre los demás. No le llames la atención ni lo corrijas. Puedes crearle complejos de culpabilidad. Deja que lea todo lo que caiga en sus manos. Esteriliza sus platos, sus cubiertos, su ropa, pero que su mente se llene de basura.
Discute con tu cónyuge en presencia del niño, así no se sorprenderá ni le dolerá demasiado el día que la familia quede destrozada para siempre. Dale todo el dinero que quiera gastar. No vaya a sospechar que para disponer de dinero es necesario trabajar. Satisface todos sus deseos, apetitos, comodidades y placeres para no crearle frustraciones. Finalmente, pon de tu parte, ponte de su parte en cualquier conflicto que tenga con sus maestros, con sus vecinos. Piensa que todos ellos tienen prejuicios en contra de tu hijo y que de verdad lo quieren pues desanimar o fastidiar, ¿no? Y bueno, estos son consejos, pequeños consejos para que finalmente formemos a una persona, a un adulto que nosotros no queremos y que son nuestros hijos. Ahora, si la palabra de Dios dice que nuestros hijos son una bendición, que son una deliciosa bendición, te decía yo que dice ahí en el Salmo 127, entonces realmente nosotras lo creemos así. Realmente estamos direccionando a nuestros hijos de una manera correcta, realmente los bendecimos. Y fíjate que ahí en Números 6, tú sabes que ahí está la bendición sacerdotal. Entonces, esta bendición, cuando nosotros podemos declararla, podemos hablarla a nuestros hijos, de verdad es de gran bendición. Mira, Dios bendice de diferentes formas, pero cuando nosotros leemos aquí en Números, está bendiciendo con palabras. Está bendiciendo con palabras, y cuando nosotros bendecimos con nuestras palabras a nuestros hijos, es mostrarles, es pedir que la gracia de Dios esté sobre la vida de nuestros hijos, porque ahí en lo que es Números, en todo lo que es esta bendición, al final en el 27 dice: y pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel y yo los bendeciré. Entonces, cuando nosotros estamos bendiciendo con estas palabras a nuestros hijos, es estar hablando la palabra, es estar declarando el nombre de Dios sobre la vida de nuestros hijos. Entonces, no sigas ningún consejo de los que yo te leí anteriormente, que yo sé que muchas veces como mamás pues siempre nos gana la emoción, porque somos muy emocionales y podemos decir: ay no, o sea, ¿cómo no me voy a poner del lado de mi hijo, ¿no? Cuando tiene algún problema en la escuela, ¿cómo no voy a recogerle su ropa, sus juguetes? O sea, no, mujer, creo que tenemos que ser muy sabias para saber realmente estar edificando la vida de nuestros hijos. Y yo creo que todas estas cosas, si nosotros las hacemos con sabiduría, o sea, realmente vamos a estar formando buenos discípulos para Cristo, excelentes discípulos para Cristo. Aún desde temprana edad nuestros hijos tienen que tener ciertas responsabilidades, y que es muy importante que nosotras estemos pues al pendiente de que ellos puedan cumplirlas. Yo creo que nadie como nosotras conoce a nuestros hijos, y conocemos también la forma en que nuestros hijos se mueven, la forma en que muchas veces ellos responden. Entonces, cuando te llamen de la escuela y te digan: es que tu hijo hizo esto, habló, dijo, hizo, pues tú sabes en el momento en que lo vas a creer, porque conoces a tus hijos, sabes muy bien la forma en cómo ellos se mueven. Ahora, no es que te pongas en contra de ellos, pero yo creo que hay que saber escuchar para saber cómo actuar, cómo acercarnos a ellos, cómo corregir ciertos errores y ciertas cosas que ellos están haciendo. Entonces, no sigas ninguno de estos pequeños consejos que el mundo sigue para formar una persona totalmente pues que no va a ser de provecho para la sociedad, sino todo lo contrario. Creo que es importante el que nosotros
nos llenemos de la palabra de Dios, el que oremos, el que estemos intercediendo para formar verdaderos discípulos de Cristo. Entonces, hablando acerca de lo que es esta bendición sacerdotal, dice ahí en número 6, a partir del 24, nosotras leemos y dice: Jehová te bendiga. Si nosotras tomamos a Dios como un padre que realmente bendice, vamos a mostrar a nuestros hijos que Dios realmente es ese padre que quiere cuidarle, que quiere cuidarles, que quiere bendecirles en todo momento. Y después dice: y te guarde. El propósito de la protección de Dios hacia la vida de nuestros hijos obviamente lleva consigo mucho amor. Es el cuidado que Dios tenga sobre sus vidas, es el anhelar, el desear que no suceda nada en ellos, ¿no? Que Dios guarde sus vidas, que guarde su integridad física, espiritual. Ese es un anhelo, no solamente en nuestro corazón, sino en el corazón de Dios. Pero la palabra hablada, recuerda, está mostrando la gracia, el favor de Dios sobre sus vidas. Entonces, cuando tú le estás hablando y le estás hablando estas palabras a tus hijos, es lo que tú estás deseando y no solamente tú, sino es el deseo también de Dios. Después dice: Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti. Y su rostro habla de su presencia. Cuando nosotras decimos que Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti, es un anhelo también en nuestros corazones y en el corazón de Dios, que ellos tengan su presencia, que donde quiera que vayan con la presencia de Dios. Pero para tener la presencia de Dios en nuestras vidas, sabemos que es muy importante tener una relación con Dios. Entonces, yo te hablaba al principio acerca de lo importante que es esto. Entonces, tus hijos oran, obsérvalos. Oran, están orando, están adorando al Señor. Cuando son los tiempos de adoración, ellos están adorando. Mira, yo me doy cuenta que, híjole, eso es algo que les cuesta mucho trabajo. Yo creo que a los preadolescentes, porque bueno, yo me doy cuenta que muchas veces los niños, si tienen ese anhelo, ese deseo, ¿no? de adorar a Dios, levantan sus manitas, cierran sus ojos, pero a quienes les cuesta un poco más de trabajo hacer esto es a los preadolescentes, a los adolescentes, les cuesta mucho trabajo. Entonces, tenemos que estar muy al pendiente de esto, que nuestros hijos oren, pero que también estén adorando. Y después la bendición continúa y dice: y tenga de ti misericordia. Que ellos sepan que la misericordia de Dios es un favor inmerecido de parte de Él, y que esa misericordia es nueva cada mañana. Hazle saber a tu hijo que cada mañana tiene la oportunidad de tener una relación personal con Dios, una relación diferente, que tiene la oportunidad de acercarse a ese trono de gracia, que tiene la oportunidad de poder hablar al corazón de Dios. Y después continúa: Jehová levante hacia ti su rostro. Esto es pedir que Dios preste atención hacia ellos. Y yo creo que todas estamos también de acuerdo en esto, en ese anhelo que hay en nuestro corazón de que sus oraciones sean escuchadas, que cada petición en el corazón de nuestros hijos, mientras esté bajo la voluntad de Dios, sea tomada en cuenta. Entonces, cuando nosotros estamos diciendo que Jehová levante hacia ti su rostro, es esto, es que Dios preste atención hacia la vida de nuestros hijos. Y finalmente dice: y ponga en ti paz. Esto significa bienestar. Tus hijos tienen a Jesús en su corazón. Ya iniciaron una relación con Dios. Nosotras sabemos que el único que puede dar esa paz es el Señor. El único que puede traer ese bienestar a la vida de las personas es el Señor. Entonces, sí es muy importante que
yo les decía a las mujercitas, ¿no? Es importante que tus hijos no salgan de casa sin que tú puedas bendecirle. Es una oración corta, son palabras de gran bendición que tienen mucho poder. Si lo leemos todo junto, dice: Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová levante hacia ti su rostro y ponga en ti paz. Es una oración pequeña de mucho poder, en el cual no te vas a llevar mucho tiempo, pero que es importante que tú lo hagas. Es una recomendación, es un consejo, que nuestros hijos no salgan sin nuestra bendición. Yo les decía a las mujeres: hazlo, apréndetelo de memoria, para que en cuando tus hijos vayan a salir, tú puedas bendecirlos de esta manera. Y se hizo por un tiempo, se estuvo haciendo por un tiempo, pero por eso te decía que al principio, ¿no? Que el hablar de nuestros hijos, el anhelar cosas para nuestros hijos, el anhelar que ellos sean bendecidos, jamás va a pasar de moda, por así decirlo, durante nuestra vida cristiana. Es algo que tenemos que hacer de manera constante, porque muchas veces ya lo dejamos a un lado. Yo recuerdo que yo le decía a una mujercita: y si estás bendiciendo a tus hijos cuando salen. Ay, pues sí lo hice al principio, cuando escuchamos la palabra, sí me lo aprendí, pero ya después con las carreras ya no. Entonces te das cuenta que son definitivamente cosas que por la premura pues dejamos a un lado, pero que son muy, muy importantes. Entonces no dejes de bendecir a tus hijos. Las cosas materiales siempre van a ser necesarias, pero es algo que siempre va a caducar. Lo material tiene un principio, pero también tiene un final, pero la bendición de Dios es para siempre. Entonces es algo que nosotros tenemos que buscar, el que ellos sean bendecidos en todo tiempo, que ellos de una manera constante en sus vidas puedan tener una relación con Dios, que le estén buscando. La bendición material finalmente la tenemos porque Dios es bueno, y tú te puedes dar cuenta porque no nos hace falta alimento en nuestra mesa. O sea, nuestros hijos tienen lo necesario. Desafortunadamente a veces anhelamos o queremos, deseamos que nuestros hijos tengan todavía mucho más cosas, ¿no? A veces nos vamos pues con ese engaño de que: ay, no, pero yo cuando fui niña carecí de esto, no tuve el otro, entonces yo no quiero que mis hijos sufran o que pasen alguna necesidad. Pero en realidad no podemos darle mayor importancia a lo material, porque esto finalmente se va a terminar. Es tiempo, mujer, de que nosotras pongamos más importancia en lo espiritual, y no solamente en nuestra vida espiritual. O sea, si nosotras estamos bien espiritualmente, por supuesto que va a estar bendiciendo a nuestros hijos, pero es importante que pongamos atención y un sumo cuidado en el saber si nuestros hijos están teniendo una relación personal con Dios. Es de suma importancia que nosotros pongamos mucha atención en cómo ellos están llevando su vida espiritual. Nosotras tenemos una vida espiritual, nuestros hijos también tienen una vida espiritual, pero es importante que nosotros pongamos cuidado en cómo la están llevando. Por ejemplo, si ellos hacen una promesa a Dios, estate atenta, escucha y procura, estate al pendiente que ellos puedan cumplir con esta promesa hacia el Señor, para que ellos sean realmente bendecidos. Entonces, de verdad es una invitación a que no pasemos por alto por estas cosas, porque finalmente el tener una relación con Dios es para la eternidad, es para la vida eterna. Amén. Entonces, pues gloria a Dios por tu vida, y yo espero que no hayas
tomado en poco lo que el Señor habla el día de hoy acerca de nuestros hijos. Es para poner mucha atención. Amén. Pues muchas gracias, que Dios te bendiga. Gracias por conectarte y pues nos estamos viendo. Dios te bendice.